Visualizamos la pantalla, ¿me confirman? ¿Me confirman si visualizamos la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Bien, en estos minutos vamos a conversar un tema que es necesario para ustedes durante su práctica como anestesiólogos y es el manejo de las crisis convulsivas. Muchas veces, ya en el contexto de un perioperatorio, pueden ser ustedes o pueden evidenciar la presencia de una crisis convulsiva que independientemente si esta es primaria o secundaria, en la etapa aguda deberán establecer un control de la misma, y más aún si estamos en un contexto de un estatus epiléptico. Pero para establecer lo que es una crisis convulsiva, es necesario que ustedes conozcan algunas definiciones y puedan hacer una distinción en las definiciones. Y aquí tenemos lo que es una convulsión, qué es epilepsia, qué es un estatus o estado epiléptico y qué es un estado epiléptico no convulsivo. Son cuatro términos que me interesan que ustedes conozcan muy claramente. Una convulsión, en términos generales, es un síntoma neurológico transitorio que está ocasionado por una actividad neuronal excesiva. Es decir, esa hiperactividad neuronal, ese estímulo eléctrico sostenido que se genera a nivel neuronal y que puede ser provocado o no provocado, se conoce como una convulsión, que puede tener un tiempo variable, por supuesto, y una etiología variada. Una epilepsia, en cambio, para que adopte esta terminología, ya no solamente puede o debe existir una convulsión aislada y listo. Es decir, no, yo no puedo catalogar a alguien con una convulsión que es epiléptico. Para hablar de epilepsia, yo debo tener al menos dos o más convulsiones, ¿sí? Que obviamente no estén o no hayan sido provocadas, o sea, son convulsiones de una naturaleza primaria, no secundaria. Es decir, no ese paciente que convulsiona porque tiene hipoglucemia, no ese paciente que convulsiona porque tiene hiponatremia, ¿ya? O una acidosis metabólica severa, o una sepsis, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas esas convulsiones que pueden generarse en el contexto de un detonante son convulsiones secundarias. Y eso no es una epilepsia, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. Em, por lo general, por lo general, estos pacientes que ya son catalogados como epilépticos pueden tener diferentes recurrencias de estas crisis motivados por factores desencadenantes o detonantes, que es diferente, ¿sí? Es decir, cuando se presentó las crisis convulsivas, no había una causa secundaria que la justifique, pero y por eso fue catalogado como epilepsia. Ya una vez en el contexto de epilepsia, sí esta puede ser detonada porque hay una infección, porque de pronto hay fiebre, etcétera, etcétera. Es decir, ¿pueden estos otros factores activar o detonar nuevas crisis? Sí, pero no son la causa directa. A eso me refiero. Y por eso muchos de nuestros pacientes que tienen ya el diagnóstico de epilepsia, ¿sí? En el cual tú has descartado primero toditas las causas secundarias, incluso le haces un estudio de la cabeza, neurológicamente le haces una resonancia y todo está bien, ya todo está bien. Le haces un electroencefalograma y ahí hay un foco epileptógeno, ¿ya? Y ese obviamente es el clásico paciente diagnosticado con epilepsia.
Que ese foco epileptógeno puede responder o activarse a estímulos externos, sí, pero esa no es la causa directa, pues, ¿ya? Entonces, no sé si estamos entendiendo eso. Entonces, para que sea epilepsia, para que sea epilepsia, deben haber dos o más crisis convulsivas no provocadas, ¿ok? El estatus de epiléptico, en cambio, el primer requisito es que tenga el paciente epilepsia, o sea, tenga un diagnóstico ya de epilepsia. Aquí ya hablo de convulsiones continuas. Y miren, esta definición es importante. Hace algunos años, para yo definir estatus epiléptico, debía esperar al menos 30 minutos que ese paciente esté convulsiona y convulsiona y convulsiona. Imagínate, ponían el lapso de 30 minutos. Con cada convulsión se mueren millones de neuronas. Por eso es que la Liga Internacional de la Epilepsia cambió esta connotación y dijo, no, no, es mucho tiempo, 30 minutos, de esperar que pase 30 minutos viendo que un paciente convulsione. Entonces, lo que hicieron es cambiar la definición y establecieron que se considera estatus epiléptico cuando las convulsiones son continuas y que duran 5 minutos o más. El rato que tú tienes un paciente que lleva convulsionando 5 minutos o más, ya, y no ceden esas convulsiones, ya es un estatus epiléptico. O la otra, con dos o más convulsiones, pero que no se recupera o que no hay una recuperación del nivel de conciencia entre convulsión y convulsión, ¿sí? Entonces, eso es suficiente como para definir un estatus epiléptico. Entonces, imagínate, tú estás en el quirófano, el paciente comienza a convulsionar o a presentar, qué sé yo, ha tenido antecedentes de epilepsia, comienza a convulsionar, lleva 5 minutos, ese es un estatus, ¿ok? Que es diferente manejar un estatus a manejar una convulsión como tal, ¿ok? Y claro, un estatus epiléptico, si no actúas rápido, puede ser mortal, ¿ya? Y otra definición que me interesa que conozcan es el estatus o el estado epiléptico no convulsivo. ¿Cómo es esto? Es decir, el paciente está en una epilepsia, ¿sí? Pero no hay movimientos, no hay manifestaciones motoras, solamente hay una alteración de la conciencia, desde somnolencia hasta coma. Entonces, imagínate, ¿sí? Tú puedes tener un paciente que está somnoliento, nubilado, estuporoso, en coma. No hay manifestaciones motoras. Todo te sale normal. No hay nada que justifique ese deterioro del nivel de conciencia. Le hacen un electroencefalograma positivo. Eso se llama estado epiléptico no convulsivo. ¿Ok? Entonces, ojo con esos pacientes donde tú dices, a ver, este paciente, ¿qué le pasa? No ha recuperado su nivel de conciencia. Qué sé yo, se me ocurre en el postquirúrgico, está en recuperación, le notas, hay deterioro del nivel de conciencia, hacen todas las pruebas, todo está normal, y de pronto ha tenido antecedentes de epilepsia, considera un estado epiléptico no convulsivo, y eso solo lo diagnosticas con electroencefalograma, ¿ok? ¿Estamos claros en esto? ¿Alguna duda referente a esta terminología, estos cuatro términos que son los que me interesan que conozcan? ¿Alguna duda? Ahora bien, eh, una clasificación muy conocida de las crisis convulsivas, ¿sí? Es la que les tengo aquí, que habla de convulsiones generalizadas y parciales o focales. Generalizadas porque comprometen varias zonas del encéfalo o esta actividad neuronal excesiva se reparte y se difunde por todo el encéfalo.
Y focal porque es una zona aislada nada más del cerebro o del encéfalo. Es una zona, es una lesión estructural focal. Y dentro de las generalizadas tienen tónico-clónicas, ausencias, mioclónicas. Y dentro de las parciales, sin alteración de la conciencia o también llamadas estas simples, y las con alteración de la conciencia llamadas también complejas, ¿ya? O con una evolución a una crisis bilateral o también llamada convulsión secundariamente generalizada. Esas tres son subclasificaciones de estas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, estas generalizadas tónico-clónicas, conocidas también como gran mal, y las de ausencias como pequeño mal, son otros nombres que a lo largo de la historia le han ido dando a estas convulsiones. Las tónico-clónicas, por lo general, ¿sí? El paciente se muestra con una aura, ¿ya? Hay un estado o puede presentarse en pacientes críticos, generalmente en el estado posdictal, ¿sí? El paciente presenta deterioro del nivel de conciencia. En las ausencias hay un lapso transitorio de pérdida de la conciencia, pero no hay pérdida del tono postural, o sea, el paciente simplemente hay una mirada ausente, no hay alteraciones motoras, ¿sí? A eso se refiere. Generalmente es muy frecuente en niños. Y las mioclónicas, que son contracciones súbitas, leves, que aparecen en grupos musculares. A veces estas mioclónicas son la primera manifestación, a veces no necesariamente tiene que haber un debut de tónico clónico. A veces solamente se estiran, es decir, hay una hipertonicidad, o a veces simplemente hay grupos musculares que están contrayéndose, pero eso ya es una convulsión. Y las parciales o focales que les mencionaba, que teníamos esa subclasificación, ¿ok? ¿Cómo diferenciar entre una convulsión y un síncope? Suele ser por lo general uno de los principales diagnósticos alternativos y lo van a hacer en base a cuatro aspectos: al aura, a cómo son estos movimientos o estos síntomas motores, a la presencia de un estupor poscrítico, o sea, posictal, ¿sí? Y otros factores generales. En la convulsión, el aura puede ser parestesias, puede ser automatismos, ¿ya? En el síncope, en cambio, diaforesis, náusea, visión en túnel. Que por cierto, ¿cómo se define un síncope o qué es un síncope? ¿Qué es un síncope? Sería la pérdida de conciencia durante 20 segundos. Es una pérdida súbita y transitoria, ¿sí? De la conciencia, provocado por una reducción del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Pero esto es transitorio, es súbito, ¿sí? Dura segundos, ¿ok? Entonces, es muy diferente, pero puede, obviamente, en el contexto confundirse. Las convulsiones pueden tener una duración variable. Un síncope no dura más allá de 10 segundos, ¿sí? En la convulsión puede haber un estado posdictal, por supuesto, que incluso dura o puede durar 30 o más minutos. En el síncope no hay este estado, el paciente recupera rápido o simplemente es breve. En la convulsión puede haber mordedura de lengua, incontinencia, ¿sí? O relajación de esfínteres. En el síncope, en cambio, palidez, ¿sí? Esa diaforesis, ¿ok? Entonces, son formas de diferenciar entre una convulsión y un síncope. Podemos también, dentro del diagnóstico diferencial, no solamente hablar del síncope, sino también de una convulsión no epiléptica.
Esta convulsión no epiléptica tiene una connotación psicógena, ¿sí? Son esos pacientes psiquiátricos que te vienen y que parece que están en convulsión, pero realmente, o sea, no, o sea, obedece a un trastorno psiquiátrico. Hay otras formas, obviamente, de crisis convulsivas, ya sean metabólicas, migraña, accidente isquémico transitorio, amnesia, narcolepsia, tics, asterixis, ¿sí? Que pueden simular una convulsión. Bien, las causas que pueden, la causa de una convulsión puede ser sin una lesión focal, ¿sí? O con una lesión focal. Se refiere a netamente algo estructural, algo en el cerebro. O sea, sin una lesión cerebral focal y con una lesión cerebral focal. A eso se refiere. En la causa sin lesión focal obedece a causas genéticas, del alcohol, tóxicos, drogas, medicamentos, electrolitos, cosas metabólicas, ¿no es cierto? ¿Sí? E idiopáticas en aproximadamente el 60% de los casos. Y con una lesión focal, es decir, hay algo, ¿sí? Secundario a un tumor, a un traumatismo, un ACV, a un hematoma, a un absceso, ¿ok? Estos son causas de crisis convulsivas. ¿Cómo establezco yo el diagnóstico de un paciente de esta naturaleza? La historia clínica es importante, saber si existen o no existen antecedentes de epilepsia, ¿sí? Y que de pronto pudieron o pudo esa crisis manifestarse como una consecuencia de, qué sé yo, una mala adherencia al tratamiento. Puede ser, a veces no toman la medicación o a veces las dosis de la droga antiepiléptica están subóptimas y no alcanza los niveles séricos que debe alcanzar. Sí, pero si es un paciente que de pronto no ha tenido antecedentes de epilepsia y convulsionó, por lo general esa convulsión puede ser secundaria a un trastorno metabólico, un trastorno eh, infeccioso, vascular, etcétera. Es por eso que dentro o cuando existe una crisis convulsiva, rápido, aparte de la historia clínica, tienes que hacer exámenes de laboratorio tratando de buscar las causas más frecuentes a nivel al menos metabólico. Claro, neurológico también, harás una tomografía, una resonancia, un electroencefalograma, ¿sí? Una punción lumbar, de ser el caso, ¿ok? Entonces, son pruebas claves que deben ser solicitadas en un paciente que ha presentado o presenta una crisis convulsiva, ¿ok? Ahora bien, en el tratamiento, tú debes considerar tres aspectos que son importantes. Una crisis convulsiva aguda, una epilepsia y el estado epiléptico. Cuando hablas de crisis convulsiva, todavía tú no sabes si será porque tiene un diagnóstico de epilepsia o porque resulta que es secundaria a algo. La idea es que está presentándose una crisis convulsiva en ese momento, en presencia tuya. ¿Qué vas a hacer? Cuando ya tienes el diagnóstico de epilepsia, claro, el tratamiento es ya más a largo plazo, no es algo agudo. Tendrás que plantear una droga antiepiléptica a largo plazo, dependiendo las características de la crisis, dependiendo otros factores, ¿no? Y claro, y otra cosa es ya manejar o tratar un estatus epiléptico, que sería esta misma crisis convulsiva que no cede, ¿sí? Que ya van algunas en un periodo de 5 o más minutos y se convierte ya esta crisis que inició como una crisis convulsiva en un estatus epiléptico. ¿Ok? Uno de los principios que debes siempre tomar en cuenta es que siempre, bueno, si ya tiene el paciente antecedentes de epilepsia y volvió a convulsionar, debes tratar de establecer una causa. ¿Por qué me volvió a convulsionar? Y si no ha tenido antecedentes, bueno, ¿por qué convulsionó por primera vez?
debes identificar la causa. Los fármacos antiepilépticos, como te decía, o sea, ya cuando vas a manejar una epilepsia, de ley tienen que ser con drogas antiepilépticas de vía oral que toma el paciente de forma crónica, ¿no es cierto? Y claro, cuando ese paciente se descompensa es porque no ha tomado el medicamento, porque las dosis están subóptimas o porque hay una causa externa que está motivando o provocando o detonando estas crisis convulsivas. ¿Ok? Ahora, claro, en este contexto, cuando inicias un fármaco antiepiléptico en el contexto de una epilepsia, debes evaluar el tipo de convulsión, los costos, si hay embarazo o no hay embarazo, interacciones con medicamentos, comorbilidades. Todos estos son factores a la hora de elegir un medicamento que un paciente con epilepsia va a tomar a largo plazo. ¿Sí? Ahora bien, cuando es una crisis convulsiva, que ya vamos a hablar más adelante, antes de eso, terminemos la idea de la epilepsia. Cuando un paciente está tomando este tipo de medicamentos, que puede estar tomando uno o dos, o sí, uno o en combinación, puedes llegar a un punto en el que puedes suspender ese fármaco antiepiléptico, sí podría considerarse, cuando no hay convulsiones durante al menos un año y tengas un electroencefalograma normal. Ahí podrías, es decir, llegó un punto en el que el paciente convulsionó dos o más veces, o sea, cumplió el criterio de una epilepsia, ¿sí? Y resulta que le iniciaste un fármaco antiepiléptico, pero ya va años, 3 años, 4 años sin convulsiones. Y tú dices, será hora de retirarle y ahora si le retiro y me convulsiona, pero ya va 3 años sin convulsiones, hagamos un electroencefalograma. El electroencefalograma normal, ya es libre de convulsiones por más de un año, ya podrías considerar suspender, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, en el embarazo, ¿sí? En el embarazo debes tener en cuenta que en el paciente con diagnóstico de epilepsia, es decir, que ya es un cuadro crónico, debes considerar que los antiepilépticos habituales, como ácido valproico, como la fenitoína, ¿sí? Son altamente teratogénicos. Entonces, si yo tengo una línea en el cual acá en cero es el menos teratogénico y acá el más teratogénico, así iría el orden. En la mujer embarazada, la lamotrigina, el levetiracetam son la primera línea. Si no, carbamazepina, oxcarbazepina, y de ahí ya otros que tienen un alto poder teratogénico, ¿sí? Esto debes tomarlo en cuenta a la hora de prescribir fármacos en el contexto de una epilepsia. Ahora tú me dirás, pero doctor, ¿y si el paciente está en estatus epiléptico y tengo que usar impregnación de fenil? Ya, o sea, está en estatus, pues. Es la vida. En este caso, es riesgo-beneficio. Si no tratas de ese estatus epiléptico, la paciente puede morir. Entonces, pero es diferente tratar en el contexto de algo crónico. ¿Sí estamos claros? Mira más o menos cómo existe la activación en las crisis focales, en las crisis generalizadas que les había comentado, que los fármacos dependen del tipo de convulsión, ¿sí? Si es focal, si es generalizada, ¿ya? Por ejemplo, en una crisis convulsiva focal, va muy bien como primera línea carbamazepina, como segunda línea tienes estos de acá y tercera línea estos. No así cuando son tónico-clónicos generalizados, como primera línea ácido valproico y así. ¿Sí? A eso se refiere estos cuadros. Y no te olvides que te decía que el tratamiento a largo plazo de la epilepsia va a depender de factores como costos, como el tipo de la epilepsia, ¿no es cierto?
va a depender de si está uno embarazada, de interacciones con otros medicamentos, etcétera. ¿Ok? Bien, aquí esta es una clasificación, por llamarlo así, de las convulsiones, ¿no es cierto? Generalizadas, focales. Aquí le habla de una causa desconocida, ¿sí? Las potenciales causas de una crisis convulsiva, causas estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes, idiopáticas. Las subclasificaciones de una crisis focal generalizada, ¿sí? Vamos a entrar ahora en materia que les compete ya directamente y hace referencia al manejo del estatus epiléptico. Entonces, no se olviden, vamos a manejar una crisis convulsiva, la epilepsia y el estatus epiléptico. ¿Ok? Y quiero que me definan primero esas tres. A ver, vamos haciendo un repaso. A ver, Michelle, ¿estás por ahí? Michelle Ortiz. Michelle, ¿estás por ahí? Michelle a las 2, Michelle a las 3. Michelle, buenas noches, don Michelle, quedo. Michelle Ortiz. A ver, Michelle, dime o defíneme con tus palabras y lo que has escuchado, lo que es una convulsión, una epilepsia y un estatus epiléptico. La diferencia de estas tres. No te escucho. Mm. Belén Quiroz, ¿estás ahí? Sí, Doc, buenas noches. Hola, Belén. ¿Ya me escuchaste la pregunta? Sí, Doc. La ¿Cuál? convulsión se caracteriza por un temblor incontrolable, rápido y rítmico de Vamos a forma hablar, repetitiva. vamos a hablar de un incremento en la actividad neuronal, ¿sí? Un incremento en la actividad neuronal que obviamente genera o que puede generar, porque ojo, no necesariamente tú las convulsiones vas a ver a un paciente temblando. Ya les dije, hay diferentes formas o tipos ¿Ya? de crisis convulsiva, ¿sí? Entonces, no lo definamos únicamente con síntomas motores, porque ya te dije que las convulsiones pueden ser eh, simples o focales, generalizadas, ¿no es cierto? Y las generalizadas pueden ser tónicas, tónico-clónicas, ¿sí? Entonces, no debes definir una convulsión exclusivamente como algo motor. Entonces, hablemos de una Ya. actividad neuronal excesiva, ¿sí? Es una actividad neuronal excesiva provocada o no provocada. Punto, se acabó. Con eso, vos no estás enfocándote en lo motor, en lo sensitivo, nada. Actividad neuronal excesiva que es provocada o no provocada. Punto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Entonces, eso es una convulsión, que es una epilepsia. En cambio, la epilepsia son crisis epilépticas espontáneas ¿Cómo que son que crisis van a, epilépticas? No te entiendo. Está siendo redundante. o sea que en la epilepsia va a existir, o sea, se da por las crisis epilépticas y estas van a ser No, espontáneas no hables de y van crisis desde la pérdida de... epilépticas. ¿Qué son crisis qué? O mejor dicho, si la convulsión es un evento, porque estamos hablando de una convulsión como un evento. ¿Una epilepsia es un evento convulsivo?
¿Sí o no? Sí, Ya, sí. ok. Entonces, es un evento convulsivo, pero ya no es uno solo aislado, pues. ¿Cuántos necesito? ¿Cuántas convulsiones necesito para definir epilepsia? Dos convulsiones. Más Dos de o dos. más. Ok, dos o más convulsiones, pero ¿con qué particularidad? Con diferencia de 24 horas. Y que no son provocadas. Que no son provocadas, ok, ok, eso, ¿sí? O sea, son dos o más convulsiones, no voy a decir son dos o más crisis epilépticas, no, 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 te estoy definiendo epilepsia, pues, ¿sí? Entonces, la convulsión es una sola, es un evento, es un evento. ¿Un evento de qué? Un evento de una excesiva actividad neuronal, provocado o no provocado. Listo, punto. Pero epilepsia ya no es un solo evento. Epilepsia es dos o más eventos. O por último, si no quieres decir eventos, dos o más convulsiones, pero en la connotación de no ser provocadas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Doc. ¿Y qué es estatus epiléptico? Ujú. Eh, es una crisis epiléptica que persiste durante un tiempo prolongado, ¿Cuánto? mm, mayor de 5 ¿Cinco qué? ¿Horas? convulsiones. No. 5 minutos o más. 5 minutos, 5 minutos, ¿sí? perdón. Aquí son crisis convulsivas, o por último, convulsiones que no ceden por un tiempo de 5 o más minutos, o son dos convulsiones en el cual el paciente no recupera su nivel de conciencia entre crisis y crisis. Punto, definido. Esto es importante que se graben estas tres cosas. ¿Ok? Sí está clara la diferenciación. ¿Qué es convulsión? ¿Qué es epilepsia? ¿Y qué es estatus epiléptico? Elizabeth Gavilanes, Buenas noches, Doc. ¿cómo o, en una crisis convulsiva, ¿sí? En una crisis convulsiva, o mejor dicho, ¿quiénes son candidatos de recibir drogas antiepilépticas de forma crónica? De forma crónica, cuando se encuentran en un estado epiléptico no convulsivo, No, cuando tienen el diagnóstico ya de una epilepsia. de epilepsia, punto, nada más, ¿sí? Para tú recibir ya fármacos antiepilépticos de forma crónica, ya debe haber encajado en una epilepsia, es decir, con dos o más crisis, ¿sí? No provocadas, ¿de acuerdo? Ahora, ahora, ¿cómo voy a manejar una convulsión y cómo voy a manejar un estatus epiléptico? A eso es lo que estamos o lo que vamos a ver. Antes de esto, vamos por acá. Ya. Cuando es una convulsión, doctores, o sea, una sola, es la primera que ustedes están evidenciando. Y obviamente el paciente está hospitalizado. Esa crisis convulsiva, claro, puede tener una duración variable. Si el paciente o si están con los medios necesarios para controlar esa convulsión,
deben actuar. No se olviden que cada crisis convulsiva, ¿sí?, dura, o mejor dicho, implica pérdida de neuronas. Entonces, no puedes ponerte en el punto de que ves convulsionar a un paciente y simplemente le coges y le agarras y esperas que termine de convulsionar. Ese esperar pueden ser segundos, como pueden ser minutos, ¿sí? Entonces tú no puedes decir, no, no, cógele, cógele, esperemos. O sea, estás en un hospital, pues. O por último, el paciente está en la mesa de quirófano. Pues no vas de ese rato, esperemos. Y si dura 3 minutos, 4 minutos, y recién ahí vas, en cada minuto que pase, ¿cuántas neuronas se van a morir? Tú ya tienes que actuar. Tú ves a un paciente convulsionando y como primera línea de control tienes a las benzodiazepinas. Las guías te aconsejan lorazepam, midazolam o diazepam, ¿sí? Midazolam en primera instancia es bastante complejo por el grado de depresión respiratoria que puede tener ese paciente. Sin embargo, es bien tolerado intramuscular, ¿sí? A diferencia de la vía intravenosa. Por lo tanto, cuando tú tengas un paciente y para controlar esa crisis convulsiva inicial, tienes a la mano o puedes hacerlo con diazepam, ¿sí? Diazepam. Tú puedes empezar con una dosis de 10 miligramos. Mira, esto puede pasar en el quirófano donde estás con accesos venosos y no hay problema, le das intravenoso. Pero si no tienes accesos venosos, puedes o debes ponerle intramuscular. Empiezas con 10 miligramos, ¿ya? Si no tienes accesos venosos, no te compliques, 10 intramuscular. Si tienes accesos venosos, que es lo más frecuente porque vas a estar en quirófano, vas a estar con el paciente ahí con todos los accesos, 10 intravenoso. Y punto, controlaste la convulsión. Tú podrías repetir el diazepam hasta un techo de 30 miligramos. Es decir, tú podrías repetir otra carga de 10. Supongamos, el paciente ya convulsionó la primera vez, ¿no es cierto? Le pusiste 10, perfecto, parecía que se controló y después otra vez empieza otra crisis. Puedes darle otros 10 y así puedes darle otros 10. O sea, en total podrías darle hasta 30 miligramos de diazepam, no más. ¿Sí? ¿Sí me estás escuchando? No más. ¿Ok? Ahora sí, ya con los 10 primeros, ya calmó, ya suficiente, basta, se acabó. ¿Ok? No necesariamente tienes que llegar a los 30, no, no. Si llegamos a los 30 es porque no, parecía que ya paró y otra vez volvió. ¿Estamos? Dudas. Hasta ahí. ¿Qué estoy manejando hasta ahí? Si ya digo que ya se dio, ¿qué estoy manejando? La crisis convulsión. ¿Cómo? Una crisis epiléptica. No. ¿Qué estoy Una manejando? convulsión. Estoy Una manejando convulsión. una convulsión, Convulsión. punto. Estoy manejando una convulsión, se acabó. Por eso les decía, definan bien qué es una convulsión, qué es una epilepsia. Ya la epilepsia es la enfermedad. Una convulsión es el síntoma, un síntoma. La epilepsia ya es la enfermedad, eso ya es un diagnóstico establecido, ya es algo crónico. Es como que a vos te dijeran, ve, vos eres diabético, vos eres hipertenso. Eso ya es crónico, ya necesitas medicación para largo. No se confundan, ¿sí? Y tampoco no se confunda con el estatus epiléptico. Entonces, lo agudo, por llamarte así, sería la convulsión y el estatus epiléptico. Eso sería lo agudo. Pero la epilepsia
viene ya en el contexto de algo crónico. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo a manejar hasta ahí? Una convulsión. Se acabó. El paciente está ahí en quirófano, le están operando y te convulsiona por N razones. No tenía antecedentes, o por último, ya sí tenía antecedentes, pero la idea es que estás ahí con una convulsión. Es algo agudo, una convulsión. No vas a decirle, agárrale al paciente que no se muerda la lengua, porque así saben estar, ¿no? O sea, sí, pero haz algo más, pues. No vas a esperar hasta que ya se calme y eso podrá pasar segundos, como también podrá pasar que tú estás preparando el diazepam y ya dejó de convulsionar. También puede pasar y te quedas con el diazepam en la jeringuilla y nunca le pusiste. Bueno, ¿sí? Pero a lo que voy es al hecho de que te empieces a mover por hacer algo, porque esas crisis vos no sabes, esa convulsión, perdón, vos no sabes cuánto va a durar. Como puede durar segundos, como puede durar 3, 5 minutos. Y no vas ya después de 5 minutos viéndole convulsionar. Ah, no, ponle nomás algo. No vas a esperar eso. Piensa que con cada minuto se mueren millones de neuronas. ¿Sí está claro el concepto? Vos ves a un paciente convulsionar y ya comienzas a actuar. Licenciada, 10 miligramos de diazepam, STAT, intravenoso. Se acabó. Ah, después, esperemos 5, 10 minutos. No hay convulsión en el lapso de 5 o 10 minutos, perfecto, ya. Menos probabilidad de que vaya como, empezó otra vez a convulsionar. Licenciada, 10 más. O no hay licenciada, vos mismo eres el anestesiólogo. Vos coges 10 más. Ya paró, listo, con 20 se dio, se acabó. Siga operando. ¿Ok? Ahora resulta que tú ya vas con los 10. Parecía que ya paró, otra vez sigue convulsionando. Le das otros 10. Y así llegas a los 30 de diazepam. No cede. Ya cuando estás en los 30 de diazepam, o mejor dicho, obviamente como vas, no necesariamente tienes que esperar a los 30 de diazepam. Me explico. Tú ya le pusiste los 10, parecía que paró, ya pasó 5 minutos y otra vez volvió a convulsionar. Ahí, o no 5 minutos, pasaron 2 o 3 minutos, ¿ya? La idea es que tú ya en 5 minutos ya estableciste el diagnóstico de estatus epiléptico. No te olvides que el diagnóstico de estatus epiléptico ya lo puedes diagnosticar a los 5 minutos, porque no está cediendo la convulsión, ¿sí? O ya hay 2 convulsiones donde entre una y una no hay recuperación del estado de conciencia del paciente. Pero tú a los 5 minutos ya puedes saber que eso es un estatus. Y supongamos que ya vas en la segunda dosis de diazepam. Tú dices, no, esto ya se va a comportar como un estatus epiléptico. Ya solamente me queda 10 miligramos más de diazepam, no, y ya voy ya a 10 minutos y el paciente no ha parado de convulsionar. Cuando ya ves que se está configurando un estatus epiléptico, ¿sí? Porque ya ha pasado más de 5 minutos, que es lo que se necesita. Paralelamente, doctores, paralelamente al diazepam, tú le estás diciendo a la enfermera licenciada impregnación de fenitoína, ¿sí? Pero ahí, pues ahí, cuando tú ya predices que las cosas, que ya pasó los 5 minutos. Esto les digo por qué, porque los residentes en emergencia, todo el mundo quieren impregnar con fenitoína y resulta que era solo una crisis convulsiva y piensan que esto es receta de cocina. Le das diazepam y por las mismas fenitoína. No funciona así. Ya la fenitoína entra en el contexto de un estatus epiléptico
Y para eso tienes que definir lo que es un estatus, pues. Y cuando yo les pregunto, ¿y por qué le pusiste fenitoína? ¿Cuántas convulsiones hizo? No, apenas ingresó, convulsionó y le mandamos ya el diazepam y la fenitoína. O sea, estás manejando una convulsión como si fuera un estatus epiléptico. O al revés, sería, sí, está bien, estás manejando una convulsión como un estatus. No, ¿ya? Entonces, si tú ya ves que ya pasa 5 minutos o más y tú de pronto estás ya en la segunda carga de diazepam, tú ya te adelantas. Le dices, licenciada, ya estoy en estatus con este paciente. Prepáreme la impregnación de fenitoína a dosis de 20 miligramos por kilo, o tú mismo, ¿sí? Pesa 60 kilos, 60 por 20 son 1200 miligramos, ¿ok? 1200 miligramos de fenitoína, eso le diluyes en 250 o 300 de cloruro de sodio al 0,9% y le pasas eso en 30 minutos, ¿ok? En 30 minutos. Porque recién a los 30 minutos, bueno, entre los 20 y 30 minutos vos comienzas a tener efecto de la fenitoína. Pero ¿por qué te adelantas? Te adelantas ya poniéndole, porque recuerda que todavía tienes una carga más de diazepam. Entonces, mientras la fenitoína comienza a hacer efecto, tú tienes todavía un backup que son los 10 más de diazepam. Capaz de que cuando si ya se te acaba los 30 de diazepam, ya la fenitoína comience a hacer efecto y no dejes un espacio donde el paciente siga convulsionando. Esa es la idea, ¿sí? La fenitoína recién a los 30 minutos te va a dar efecto. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Me escuchan? Doc, yo tengo una pregunta. Si por Ujú, ejemplo, ya le ponemos al inicio el diazepam, está dentro de los 5 minutos. Entonces, por ejemplo, ya le pongo una dosis de 10 miligramos. Me vuelve a convulsionar, le pongo otra dosis de 10 miligramos. Y por ujú. ejemplo, ya pasó de 10 minutos. Entonces, ahí yo tengo que de ley ponerle la tercera hasta llegar a los 30 o ya puedo empezar con fenitoína. No, verás, es que el rato que ya, ni siquiera tienes que esperar los 10, el rato que ya pasó los 5, ya comienza a preparar fenitoína, ¿sí? Ojo, en 5 minutos ese paciente ya te pudo haber convulsionado más de 2 veces, ¿sí? No te olvides que, ¿cómo defino yo un estatus epiléptico? Más de 5 minutos, Doc. Ojo, convulsiones continuas por un Más de tiempo de 5. 5 o más minutos, continuas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya a los 5 minutos, vos ya sabes si es estatus o no es estatus, ¿sí o no? Sí, Doc. ¿Ya? Entonces, Y, por qui- ejemplo, y quizás vos ya, date la primera de diazepam, listo. Y vos dices, ya volvió, ya son 2 convulsiones en menos de 5 minutos. Te volvió a convulsionar, le estás dando la segunda de diazepam, pero ya enseguida la licenciada le dicen, prepare la fenitoína ya. O sea, ya, ya, pero no vas a esperar los 10, pues. Ya en 5 vos ya defines el estatus. ya, Doc. ¿No ves que yo necesito que la fenitoína ya comience a pasar porque recién a los 30 minutos va a empezar a hacer efecto? ¿Sí? Entonces, te guardas ese tiempo con la otra dosis de diazepam para alcanzar a esos 30 minutos y cubrirte, pues. ¿Sí? Ya, Doc. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra duda? No diluirán la fenitoína en dextrosa, verán.
¿sí? Tiene que ser en cloruro. ¿Por qué? ¿Por qué no en dextrosa? Porque sabe hacer una reacción ¿Cuál de precipitación y sabe cómo cristalizarse la Eso, fenilketonina con la dextrosa. ya, muy bien. ¿Sí? No se les ocurrirá hacer en dextrosa, tiene que ser en cloruro. ¿Ok? Ya, entonces resulta que la enfermera, ¿no es cierto? Ya, o ustedes mismos están pasando, ya dicen, no, ya pasó 5 minutos, este paciente está en estatus, sigue con convulsiones. Preparo 20 miligramos por kilo de fenitoína y comienzo a pasar en 30 minutos. Resulta que ya pasan los 20 miligramos por kilo, ¿sí? Y hay dos escenarios. La una que efectivamente ya se dio, paró. Si ya paró, de lo que estaban en la carga de 20 por kilo, pasan a un mantenimiento de 5 miligramos por kilo día. Supongamos pesa 60 kilos, 6 por 5 son 300. 60 por 5, ¿sí? Así sería. 300, ¿de acuerdo? Eso dividido en 3 dosis, porque eso es en el día. Dividido para 3, que sería cada 8 horas que le van a dar, entonces me toca 100. 100 IV cada 8 horas, ¿sí? ¿Estamos? A veces se suelen confundir aquí en el mantenimiento. Es 5 miligramos kilo día, pero tienes que dividir eso para 3 dosis, ¿ok? Entonces aquí le mandaste 20 por kilo, son 1200. Y el mantenimiento le tocaría, si pesa 60 kilos, a 100 miligramos de IV cada 8 horas. ¿Ok? El mantenimiento. Y de ahí ya el paciente capaz que ya no está en sus manos y está ya en UCI, porque un estatus epiléptico, bueno, hasta ahí todavía no sería UCI. Ya está en piso, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa si con los 20 de impregnación, doctores, el paciente sigue convulsionando? Tú puedes dar una segunda impregnación, pero ya no con 20. Primero que no puedes pasar a mantenimiento, ¿no? Porque el mantenimiento es cuando ya dejó de convulsionar. Como sigue convulsionando, tú pasas no a un mantenimiento, sino a una segunda carga de impregnación. Ya la segunda no es con 20, es con 10 nomás. ¿Sí? Pesa 60 kilos, son 600 miligramos. Algunos pacientes ya con esto ahí quedan. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya te acabaste los 30 de diazepam? Te acabaste la primera carga de fenitoína con 20 por kilo. Te acabaste la segunda carga con fenitoína, ¿sí? Ahí pasas a otros fármacos como el midazolam o propofol o fenobarbital. Pero para esto, obviamente, el paciente ya aquí tienes que llamar a terapia intensiva, ¿sí? O controlar tú o administrar las primeras dosis, porque este paciente obviamente ya tiene que ser ya manejado en UCI a través de ventilación mecánica por lo que pueden provocar estos fármacos y que lo conoces muy bien. ¿Ok? Aquí tienes las dosis, ¿sí? De propofol, de midazolam. Algunos prefieren hacer esta diferenciación, o sea, después de esto te vas con propofol, midazolam. Si con esto, ¿sí? O midazolam, ¿no? Con esto no ceden, pasan a fenobarbital, ¿no? ¿Ok? Pero para esto ya necesitas tú estar ya en ventilación mecánica.
¿sí? Eso ya es manejo en UCI sí o sí, o sea, obligatoriamente. Cuando ya necesita de esas dosis, mejor dicho, de esos fármacos, ¿no? En algunos lados, en algunos países tienen el levetiracetam intravenoso, el valproato intravenoso, por eso es que ustedes van a ver básicamente en sus algoritmos, ¿no? Entonces, mira, ya cuando nosotros prácticamente empezamos acá con el diazepam, ¿se acuerdan? Primera línea. Como no cede, ya pasas a incorporar también la fenitoína, que es esta. Como no cede, ya te vas al midazolam o propofol. Y si no cede, al pentobarbital. ¿Sí ves? Ahí estamos siguiendo, digamos, lo que nosotros, en base a lo que nosotros tenemos, ¿no? Por lo general en los hospitales públicos. ¿Ok? Y aquí, como te decía, ya para esto, para usar ya la tercera línea en adelante, ya el paciente tiene que estar intubado. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda que tengan al respecto? Doc, y para pasarle los 5 miligramos que indican el mantenimiento, ¿la dilución es la misma? No, eso es directo, mija. Ahí no haces dilución, ¿no? Aquí no hay Ay, dilución, simplemente las ampollas te vienen de 125 miligramos. ¿Dónde estoy? Pues acá. Sí, entonces simplemente le dejas, dependiendo cuánto te dé el cálculo, ¿no? 100, 125 miligramos IV cada 8 horas. Aquí no hay dilución, más son en las cargas. Ujú. ya, gracias. Ok, entonces, ustedes en quirófano sí podrían llegar incluso hasta la tercera línea, sobre todo en las primeras dosis, porque el paciente va a estar intubado. El paciente va a estar intubado, entonces ustedes van a tener el manejo de la vía aérea. De hecho, ustedes son los expertos en vía aérea. Entonces van a tener tranquilamente asegurada la vía aérea de ese paciente, ¿sí? Y podrían, obviamente, hasta que venga el intensivista y todo, poder solventar con la tercera línea sería, porque esta es la primera, esta es la segunda, claro, esta es la tercera línea, como teníamos acá, ¿sí? Eh, del midazolam hasta que ya se haga un primer acercamiento con el servicio de terapia intensiva. Dudas, preguntas. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Había un Diga. paciente que justo bajó a quirófano, sin embargo tenía el antecedente de epilepsia y había estado tomando carbamazepina, sin embargo suspende 3 días, o sea, no ha estado tomando 3 días antes del procedimiento quirúrgico y el momento que nosotros hicimos la inducción con propofol, convulsionó. Ahí, en ese caso, ¿cuánto tiempo se espera para que el paciente se estabilice y entrar seguros a quirófano? Ya, normalmente el tiempo que te das es de 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver si en los 5 minutos tu paciente entró en estatus epiléptico o no. Pues no te olvides la definición de estatus, ¿sí? Un paciente, si ya pasan los 5 minutos, es poco probable que te vuelva a convulsionar, ¿sí? Pero la idea es que en 5 minutos tú tienes que ver si te sigue convulsionando para que ya lo catalogues como un estatus. ¿Sí me cachas? Sí, doc. Ya, por ejemplo, ya el paciente tuvo esos antecedentes, te convulsionó. ¿Con qué le manejaron la convulsión? Sí le pusimos diazepam al. Perdón, no te escuché. Hola, hola. Le manejamos con diazepam, doc. ¿Aló? Ya, ¿Me escucha? sí. ¿Y ¿Aló? cuánto usaste de Sí, le diazepam? pusimos una dosis, Y 10 con esos, miligramos y pasó la ya. dosis, sin embargo, sí, sí pasó y que sin embargo dijo, no, el paciente no está controlado, suspendida cirugía. Bueno, obviamente,
Ya eso es ya un criterio de ustedes, ¿no? Algunos, habrá, si fue una cirugía programada, ve, obvio, ¿sí? Pero si es una cirugía de emergencia es medio complejo, ¿sí? Entonces me imagino que esta fue una programada. Sí, fue una cirugía programada. Así es, sí. Cuando es una programada, obviamente, ¿sí? Necesitas ya estabilizar, monitorizar, evaluar a ese paciente. Pero si es una emergencia, ¿sí? Que también puede darse el caso de que estén lidiando con esa situación o con ese escenario, tienes que continuar a menos que el paciente entre en estatus epiléptico, pues. ¿Cuánto tienes que esperar? 5 minutos. ¿Sí ves por qué es importante ese tiempo? Cuando un paciente te convulsiona, enseguida tienes que empezar a tomar el tiempo. Esto es con tiempo, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo van a manejar? Ah, no, No, sí ha estado aquí entonces, sí ha estado aquí las dosis del MIDA, ya. Ujú. ¿Qué me iban a decir? Doc, yo una pregunta. Entonces, si por ejemplo en el caso que puso la compañera, Ujú, ya pasó, le puso la primera dosis de diazepam, entonces ya el ujú. paciente no volvió a convulsionar, ya pasaron los 5 minutos, descartamos el estatus epiléptico, pero es una cirugía de emergencia. ¿Qué otras consideraciones deberíamos tomar? Porque de ley si es de emergencia la debemos continuar, ya no lo podríamos suspender. Así es, si es de emergencia, no, continúas con el procedimiento, pero obviamente debes tener en cuenta, si ya pasa los 5 minutos y no ha entrado en un estatus epiléptico, obviamente continuarás con la vigilancia hemodinámica, la vigilancia respiratoria. Seguramente por la benzodiazepina, ese paciente se te va a deprimir un poco, tendrás que hacer ajustes en la ventilación, bueno, una serie de situaciones que deberán tomar en ese punto, qué sé yo, se les hipotensa un poco, deberán pasar algo de líquido, subir los parámetros de ventilación. O sea, situaciones que van pasando en ese momento en base a la respuesta que tenga tanto al anestésico como en este caso a la benzodiazepina, pues, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, tendrán que ajustar esos parámetros para que continúe la cirugía, porque es una cirugía de emergencia. Y eso tendrá que ser escrito en la historia clínica, por supuesto, ¿no? Es que imagínate, le suspendes una de emergencia, ¿qué implica eso? O sea, no puedes, pues no puedes. O sea, es riesgo-beneficio. Ujú. Ya, Doc. Gracias. Sí. Ujú. ¿Qué más? Ya si es programada, obviamente ya es una decisión más de ustedes. A veces es preferible curarse por lo sano, así es que prefieren no complicarse la vida, se suspende y no ha pasado nada aquí, ¿sí? ¿Qué sería, si es programada, ve, no te compliques porque en media cirugía te puede volver a convulsionar, ¿sí? Nada está dicho, si bien es cierto, pasó los 5 minutos, la probabilidad de que convulsione es menor, pero no es cero, pues, ¿sí? Es menor, pero no es cero. Ojo, en una emergencia es diferente. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Entonces, por favor, definamos, debemos quedarnos con los conceptos claros, ¿sí? Ah, otra cosa que me olvidaba. Si bien es cierto, yo les presenté este cuadro en el contexto de la epilepsia. ¿Qué pasa si es una mujer embarazada? ¿Cómo vas a manejar una convulsión? ¿Qué dicen? Obviamente una convulsión que no sea en el contexto de estas complicaciones obstétricas, ¿no? Donde, por ejemplo, un síndrome perdón, una eclampsia, ¿no? Eso ya es otra cosa, ahí necesitas ya el protocolo para manejo de eclampsia, o sea, me estoy refiriendo a una convulsión diferente al contexto de una eclampsia.
¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar un estatus epiléptico en el contexto de una mujer embarazada? Sulfato de magnesio. Eso sería ya en el contexto de la eclampsia. Y por cierto, el sulfato no es un anticonvulsivante, ¿no? Por eso les decía, ¿cómo manejas un estatus epiléptico en el contexto diferente a una eclampsia? Doc, pero el levetiracetam sí está permitido en el embarazo. ¿Tienes intravenoso vos en el hospital? ¿Has visto si tienes? No tienes intravenoso. A lo mucho has de tener vía oral. ¿Cómo le manejas? No, en honestidad no he revisado eso, Doc. Ujú. Verás, a una mujer embarazada que tiene un estatus epiléptico, ¿sí? La manejas exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual. No te olvides que es riesgo-beneficio, ¿sí? Ah, es que si le pongo fenitoína, resulta que o el diazepam, el niño se va a deprimir, que ni sé qué, que ni sé cuánto, o si le pongo la fenitoína, terato, es riesgo-beneficio, ¿sí? Porque si no controlas esas convulsiones, simplemente madre y producto pueden morirse. ¿Y se acabó? ¿Sí? Entonces, ahí es diferente. Este cuadro te podrá, otra cosa fuera que tuvieras levetiracetam intravenoso, sería excelente, ¿sí? Y aún así, por el tiempo de acción de esto, ¿sí? El diazepam sigue siendo la primera línea, ¿ya? Si es que en embarazadas con una crisis, con una sola crisis convulsiva, ¿puedes controlarla con diazepam? Sí, sí puedes, ¿ya? Ah, se está configurando como un estatus, sigue el mismo algoritmo, sigue el mismo. Ah, es que el producto, no. Riesgo-beneficio, ¿ok? Entonces aquí es diferente porque es riesgo-beneficio, ¿ya? Este cuadro termina cumpliéndose ya en el contexto de un esquema crónico. Ahí sí, pues. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tengan cuidado en eso porque también algún dato pueden tener una mujer embarazada, ¿sí? Qué sé yo, se está haciendo algún procedimiento, alguna cosa de esas, les empieza como, manéjenle idéntico, igual, riesgo-beneficio. En este caso, el beneficio supera al riesgo, ¿ok? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Doc, buenas noches. Yo tengo una inquietud más sobre todo en lo de la anamnesis. Ya. Ujú. Porque, o sea, a veces hay pacientes y pacientes que no tienen muy claro, o sea, como usted nos indicó que es convulsión, epilepsia, estatus convulsivo y todo eso, o que digo, estatus epiléptico. Ujú. Entonces a veces uno sí les pregunta a los pacientes, dicen, no, tuvo los ataques, pero en realidad no se sabe si en realidad tienen el diagnóstico o si fue un buen diagnóstico realizado, pero si están con tratamiento o fue alguna causa, como dice, por trastornos hidroelectrolíticos o de trastornos de glicemia y esas cosas. Ya, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿cómo se le podría orientar mejor al paciente para que él sí nos indique de una manera adecuada que el tipo de patología de antecedente que en realidad tiene? Verás, si el paciente tiene antecedente de epilepsia y si el paciente y si el familiar te dice que convulsionó, es porque convulsionó, ¿no es cierto? Porque ya ellos han vivido una enfermedad, ¿me cachas? El problema es cuando no ha tenido el antecedente de epilepsia y claro, el paciente, tú ya le ves al paciente cuando ya no está convulsionando. A eso te refieres, ¿no es cierto? ¿Cómo saber si es convulsión o no es convulsión?
No, o sea, eso sí, ¿en realidad tiene diagnóstico de epilepsia o fue una convulsión por alguna otra causa? Ah, bueno, claro, o sea, es que si ya tiene el antecedente de epilepsia, tú lo que vas a monitorizar o a rastrear ya son detonantes nada más, pero ya tienes un diagnóstico de epilepsia. Y de pronto te vas a sorprender o a dar cuenta que el detonante fue porque no tomó el medicamento, que suele ser lo más frecuente, o les cambiaron el medicamento, ¿sí? O alguna situación, pero igual tienes que rastrear detonantes, ¿sí? Detonantes para corregir el detonante y ajustar la dosis de medicación oral, de pronto es el caso, o ya insistir en consejería para que mantenga el tratamiento a largo plazo, ¿sí? Igual tienes Gracias. que, ahora claro, si es que ya vos de entrada en anamnesis ya identificaste que fue por el que no tomó la medicación, ya pues, qué más vas a rastrear? ¿Sí? Pero ya el que te diga un paciente que ya tuvo o ya tiene epilepsia ya años y que está tomando tal cosa, eso es ya te orienta full, o sea, ya ahí únicamente tienes que rastrear es el detonante. Ya te digo, por lo general suele ser mala adherencia terapéutica, ¿sí? A veces se confunden hay la carbamazepina de acción de liberación rápida y hay la de liberación prolongada, y a veces se confunden. Una de liberación rápida, vos no puedes darle cada 12 horas, pues, ¿sí? Y a veces se confunden y descargan. La de liberación prolongada se conoce como CR, ¿sí? Es carbamazepina CR. Y la otra carbamazepina es que no dice CR, es de liberación rápida. Entonces, a veces, por ejemplo, esto te digo porque me he dado cuenta, en los pacientes le descargan la de liberación rápida y le mandan cada 12, ni fregando, eso se tiene que dar cada 6, cada 8 horas. Y por eso regresan con convulsiones. O qué sé yo, ya el familiar no tuvo para comprar el ácido valproico, ya no le dieron, por ahí va el asunto, ¿sí? Mm, mm. Ahora, el problema es a veces, supongamos, bueno, esto casi no van a vivir ustedes, más lo viven los médicos de emergencia. El paciente dice, no ha tenido antecedentes de epilepsia. Y el familiar dice que empezó a convulsionar, pero ya cuando tú le viste, no sabes, pues. Mi pregunta es, ¿le dejo o no le dejo medicación? No puedes dejarle. La convulsión tiene que ser evidenciada, porque el paciente puede decirte muchas cosas, ¿sí? Una regla es, no le creas nunca al paciente ni a sus familiares, al 100%. Siempre coge con pinzas eso, ¿ok? Siempre maneja con mucha cautela esa información. Tienes que filtrar. Todo lo que te dice, tienes que, a veces hay algo con exageración, hay algo con, digamos, con no la objetividad adecuada, entonces tienes que medirte en eso. A veces con el afán de querer ayudar al paciente terminas cometiendo una serie de iatrogenias que complican, en lugar de ayudarle al paciente, le complican. Entonces, el paciente, o a veces eso pasa también en los sangrados. Vino con deposición negruzca, entonces sangrado digestivo. Tenga su bomba de omeprazol y tenga NPO. Total, no ha sido. ¿Sí? O sea, tiene que ser algo, tienes que buscar los elementos para evidenciar aquello. Es medio complejo en las crisis convulsivas, ¿sí? Algunos ya simplemente le ingresas, le monitorizas, le evalúas, le observas, haces algunas pruebas, no se ha presentado ninguna otra crisis y ya, o sea, te quedas ahí. O de pronto resulta que no está muy claro lo que te dice el familiar y de pronto ya hace otra convulsión en la emergencia y tú ya ves y dices, sí, efectivamente es convulsión, ¿sí? Entonces, ahí sí comienzas pues de una u otra manera ya a establecer todo el protocolo. Ya depende cómo vayas abordando esos diferentes escenarios. Pero la idea es estar preparado, listo para responder y reaccionar de una manera adecuada. Listo, ahí nos quedamos por el día de hoy. Eh, Mañana continuamos. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, nos quedamos ahí. Que les vaya bien. Mañana nos vemos a la misma hora.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.